Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, hoy les quiero presentar un protocolo que estoy aplicando hace tiempo. Algunos doctores también lo están aplicando. Y es sobre la pasividad en estructuras grandes, tanto superior como inferior. ¿Ya? Y un poquito también de cómo se hace la mezcla de mallas y el reemplazo de mallas para estos casos. ¿Ya? Aquí en pantalla tengo un caso de una prótesis fija inferior que yo la probé, la imprimí, la probé y tuve mal ajuste. Ya me atornillaban tres tornillos y hubo uno que no me atornilló, algo muy parecido a esto, a lo que está acá. Ya muy similar, solamente que esto lo puse de ejemplo, pero muy parecido. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Es primero tenemos que lograr la pasividad de la estructura. ¿Cómo hacemos eso? Igual que como se hacía antiguamente, tenemos que hacer una barra, se diseñó una barra, o en este caso yo lo hice con el mismo provisorio que no me entró. ¿Ya? Lo que hago es cortarlo como al lado de los multi-unit, los separo, me fijo de que capture el multi-unit de forma pasiva y los ferulizo. Entonces ahí ya tengo una estructura que es fielmente pasiva a los implantes del paciente. El tema es cómo transfiero esa pasividad que tengo de la prótesis ferulizada, cómo la transfiero al diseño, ¿ya? Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Aquí, como les muestro el paso 3, se ferulizan estas porciones, me fijo de que entre pasivo en la boca del paciente, que, que se pueda atornillar, que se pueda atornillar y que el paciente no le duela, obviamente, que no se sienta ninguna tensión. Cuando tengo eso ya verificado, le pongo análogos, le pongo análogos y los análogos de igual manera los ferulizo. En este caso los ferulicé con fresas viejas, ¿ya? Con eso solamente. Y a esto yo hago una base de yeso. Hago una base de yeso que está acá. Tengo la base de yeso lista y posteriormente escaneo, escaneo este yeso. Primero lo que hago es escanear el, el yeso solo. Lo tengo acá, se los muestro. Los tengo acá. Dejen buscar el archivo. Acá está. Lo que hago es escanear el yeso solo. Ya, primero escaneo solamente el yeso. Y posterior a eso, escaneo el yeso con los multi-unit, que es el multi-unit. Entonces, ¿qué pasa? Si mezclamos las dos mallas, nos queda ahí el yeso con la prótesis. Obviamente la prótesis que sacamos del paciente y a la que le pusimos los análogos entra muy pasivamente en esta estructura. Lo que queremos lograr, como les decía, es lograr esta pasividad en la boca del paciente. ¿Ya? Entonces, primero tenemos ferulizado de la prótesis cortada o una barra cortada, ¿ya? Ferulizada, y eso lo ponemos análogos, ferulizamos los análogos y posteriormente hacemos esta base de yeso, ya para que los análogos no se muevan. ¿Ok? Escaneamos primero en el MEDIT. ¿Cómo lo escaneo yo? Se puede escanear de varias formas, pero yo lo escaneo como maxilar superior, aunque sea irrelevante si es superior o inferior. Yo escaneo maxilar superior y posteriormente lo escaneo eh, como scan body superior. ¿Ya? Y ahí me juntan las dos mallas que están unidas. ¿Ya? Teniendo eso listo, esas dos mallas listas, lo que hacemos es irnos a Exocad. Aquí yo tengo todas mis mallas. Yo tengo mi antagonista, tengo mi encía inferior y tengo mi encía inferior con scan body. ¿Por qué hay que hacerlo así? Porque este caso en particular era un caso muy complejo de escanear, paciente boca seca, poca apertura, era muy complejo.
lo que les recomiendo yo siempre es escanear con algún sistema que les ayude a ferulizar, ¿ya? Mejora mucho, 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 mucho. Tengo un par de papers también que se los puedo enviar, en que generar una malla con los scan bodies ferulizados ayuda mucho a disminuir las migras de distorsión. Eso es súper importante. Por eso desde ahí surgió la idea de que se comenzaron a fabricar scan bodies horizontales, porque en verdad disminuye mucho las migras de desajuste y de distorsión del escáner, ¿ya? Pero pese a eso, pese a que yo escaneé con Scan Helper y con separadores de boca, el asistente me ayudó secando todo, así todo tuve distorsión, y esto le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿cómo modificamos eso? Que es lo que les voy a mostrar ahora, es hacer el reemplazo de esta malla que está aquí con Scan Bodies y boca, hacer el reemplazo por esta. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces les muestro cómo funciona. Primero, lo que tenemos que hacer es herramientas y vamos a añadir o quitar malla. Primera malla que vamos a agregar, la vamos a agregar como rodillo de oclusión. Y vamos a agregar la que es sin scan body, solamente el yeso, ¿ya? Aquí está el yeso. Y esa malla la tenemos acá. Esta malla que está acá. Y la vamos a alinear. La vamos a alinear con la encía solamente. Con esta encía. ¿Ya? Con esta encía. La ponemos, la vamos a posicionar con el botón derecho. Y con control la vamos a posicionar de una forma que nos quede a la vista los scan body. Ahí lo vamos a girar un poquito. Ahí. Y vamos a poner acá alinear malla, ¿ya? Y aquí la idea es, igual que cómo funciona en el SEREC, encontrar puntos que sean comunes entre ambas mallas. Aquí tenemos una encía de un paciente y aquí tenemos scan bodies, o sea, tenemos análogos. ¿Qué es lo que tenemos parecido? La entrada a los tornillos de los análogos y la entrada a los tornillos de los multiunits del paciente. Eso es lo que tenemos parecido. Entonces lo que hacemos es, tiene que estar marcado acá automáticamente. Primero dice fijar punto en malla flotante, o sea, la malla que queremos alinear, que es esta, y hacemos clic 1, ahí se posiciona en 1, hacemos clic en el 2, o sea, 1, perdón, y después vamos a buscar el mismo punto en la malla de la encía, que vendría a ser esta, 1, ¿ya? Después ponemos un 2 y vamos al mismo lugar donde debería estar el 2. Y después el 3. Y aquí lo mismo donde está el 3. Le ponemos alinear y manteniendo el control apretado, apretamos ajuste óptimo. Y aquí tenemos un mapa de color que si bien está todo rosado porque las mallas no tienen nada que ver, la idea es que el azul, el verde y el amarillo se concentren en los scan bodies, o sea, en los análogos. Entonces le ponemos aceptar, aceptar y lo comprobamos. Y lo vamos a comprobar. Colocamos aquí vista de corte y tenemos que los análogos, si se fijan, están siguiendo bastante de cerca. Mira acá, la posición del multi-unit. Vamos a ver el otro. Lo mismo, están siguiendo bastante de cerca la posición del análogo con el multi-unit. Y lo mismo en el último, ¿ya? Cuando tenemos eso... miren, fíjense acá. Fíjense acá, porque justamente este implante es en el que yo tenía distorsión, en el que no me entraba. Y aquí se nota que hay una pequeña distorsión. Aquí, miren. Se nota que no hay una equivalencia entre el análogo y entre el multiunit. Entonces ya tenemos esta malla alineada y lo que queremos hacer ahora es alinear la malla de scan bodies. Pero esa malla de scan bodies la vamos a alinear a esta malla, al yeso. No la vamos a alinear a esta y tampoco la vamos a alinear a la malla antigua, sino que la vamos a alinear a esta malla. Esta malla nos va a servir de puente. Nos sirve de puente para conectar la malla nueva de scan bodies al proyecto.
Y aquí lo mismo. Ponemos herramientas en la barra derecha, añadir o quitar malla, pero en este caso vamos a, en vez de rodillo de oclusión, vamos a poner pilar de digitalización. Ponemos pilar de digitalización, vamos a poner cargar y el Exocad nos va a decir, ojo, ya tienes una malla de Scan Bodies, si quieres cargar otra vas a tener que reemplazarla. Aceptas y aquí nosotros le ponemos que sí. ¿Ven? Ya existe una malla de este tipo. ¿La desea reemplazar? Sí, la quiero reemplazar. Se va a borrar la malla antigua, pero escogemos, en este caso, vamos a escoger las dos juntas. Eso es muy importante, porque acá el Exocad nos va a pedir fusionarlas. Las quiero posicionar, sí, las quiero posicionar. Son dos mallas las que cargó. ¿Las quiere combinar? Sí, las quiero combinar. Quiero dejar solamente una malla. Y aquí se combinaron las dos mallas como si fuesen una. Aquí están las dos mallas combinadas. Cuando tenemos esto, le ponemos alinear malla. Y como les dije, vamos a alinear la malla nueva con los Scan Bodies a la malla que ya nos sirvió de puente. Y aquí escogemos puntos iguales. Aquí las mallas son idénticas. Esta malla es la misma malla que está acá abajo. Es exactamente la misma. Entonces, pongamos los puntos donde pongamos, nos va a reconocer. Lo mismo, son 3 puntos mínimos. Alinear, ajuste óptimo y nos debería aparecer toda esa malla, toda esa porción inferior azul. Y aquí está azul. ¿Ya? Significa que hubo un match perfecto en la malla. Le ponemos OK, aceptar. Entonces, ahí posicionamos la nueva posición de los Scan Bodies. La nueva malla sin distorsión. Y aquí, para hacer una comparativa, tenemos esto. Miren, esto también es muy importante que lo vean. Esta es la comparativa del Scan Body nuevo, el amarillo que está acá, con la posición del Scan Body antiguo. Ven que hay distorsión, ven que aquí no calza perfectamente. Lo mismo acá, si lo vemos de una vista superior, miren acá, la chimenea no calza exactamente un Scan Body con otro, y en todos los implantes es un poco. Entonces aquí uno dice, y lo más común es que nos tentemos en pedir un protocolo con supraestructura, pero hay que entender que estamos pidiendo el protocolo de supraestructura porque el circonio se rompe. Ok, el circonio se rompe, pero el circonio se rompe no porque el paciente está bruxando, el circonio no se rompe porque el circonio sea un material delicado. El circonio se rompe porque lo estamos sometiendo a tensiones. ¿Ya? A tensiones. Y esas tensiones le hacen mal a la prótesis. ¿Ya? Porque las diseñamos bajo una medida de Scan Bodies y en la boca hay totalmente otra. Entonces esa tensión genera la fractura de los circonios. Ahora, si lo hacemos con supra, obviamente la supra no se va a romper porque es de metal. Pero la tensión de esta falta de pasividad alguien se la va a llevar. ¿Y quién se la lleva? Los implantes. Entonces, en un futuro vamos a estar viendo los implantes y vamos a ver que los implantes están con pérdida ósea, están con saucerizaciones, y eso es responsabilidad de la supra, porque la supra finalmente, como tampoco es elástica, porque está envuelta de circonio, le está entregando la tensión a la conexión del multiunit con el implante, ¿ya? Y eso es lo que queremos eliminar. Esa es la intención de este protocolo. Volvemos al proyecto y aquí tenemos que volver a seleccionar los Scan Bodies. Ya, entonces volvemos acá abajo al modo experto, siempre en modo experto, y vamos a seleccionar los análogos. Vamos a abrir la malla de análogos y vamos a seleccionar uno por uno. Lo seleccionamos, ahí está seleccionado, se dan cuenta que cambia de color, y ponemos posición de implante. Y volvemos a posicionarlos. Volvemos a posicionar los Scan Bodies. Ahora toma mucho más azul. ¿Por qué? Porque el escaneo que hicimos del molde de yeso lo hicimos en mano. Entonces la distorsión, si comparas un escaneo en mano que está
están todas las condiciones para ser escaneado. En comparación con un escaneado en la boca del paciente, es muy diferente. Entonces las mallas toman perfecto. Si se fijan, aquí todo azul. Entonces ponemos que sí, ok. Nos vamos al siguiente. Cambiamos. Vamos al siguiente. Azul. Perfecto. Cambiamos. Y todo esto con el diseño ya hecho. Eso es súper importante que lo sepan. El diseño ya está hecho. Estamos solo cambiando la posición de los scan bodies y de la entrada del tornillo. No estamos cambiando nada del encerado. Lo del encerado va a cambiar muy poco la posición de la chimenea. Es muy poco lo que va a cambiar. Vamos al siguiente o sea, al siguiente análogo. Posicionamiento. Lo volvemos a reemplazar. Volvemos a reemplazar. Y nos vamos al último. Posicionamiento. Volvemos a cambiar. Y listo. Ya cuando los tenemos todos cambiados, tenemos que repetir lo mismo, pero con el siguiente paso, que es el que está acá abajo. El de crear base del pilar. Tenemos que crear la base del pilar. Vamos a donde mismo, seleccionamos el primer análogo, crear base de pilar, aceptar. No hacemos nada. No hacemos absolutamente nada. Dejamos que el sistema piense. Seleccionamos el siguiente, crear base de pilar. Lo mismo. Vamos al siguiente, crear base de pilar. Y lo mismo con los 4 o 6 implantes que estemos trabajando. U 8 de repente. ¿Ya? Crear base de pilar. Cuando creamos la base del pilar ya tenemos los análogos posicionados en la posición que queremos. Y si incluso los podemos comparar con la encía. Entonces borramos todo, ocultamos. Y acá tenemos los pilares. Aquí tenemos los pilares. Entonces ahí se fijan que estaba la distorsión de esta malla. Que esta malla de encía probablemente estaba distorsionada. Y si nos vamos a todos los pilares, tenemos esta malla que calza bien. Esta malla que calza bien, miren. Esta otra malla que también calza bien. Pero esta malla al final tenía la distorsión, ¿ya? Porque quizás se generó un poquito de distorsión al escanear. Porque uno parte escaneando, eso es lo otro. Cuando escaneen maxilares inferiores, traten de hacerlos de una pura toma. Porque si paran y siguen, se corta y siguen, se corta y siguen, esa superposición de mallas va a generar esta distorsión, que probablemente es lo que me pasó acá, ¿ya? Esto no va a generar gran problema entre la prótesis y la entrada de los tornillos, porque la prótesis está adaptada a la encía y es muy poco lo que va a tener distorsión. Pero en los implantes, esa distorsión sí que es crítica, ¿ya? Entonces ahí tenemos los pilares creados y ahora tenemos que pasar sí o sí por una etapa de diseño libre, porque el sistema te pide cerrar unos espacios que se arman al reemplazar la malla, que son estos espacios, ¿ya? Diseño libre, y aquí lo tenemos que suavizar. Suavizamos. Volvemos a suavizar. Dejamos todo lo más suave posible y cuando estamos listos, aceptar. Aceptar. Creamos las chimeneas. Las chimeneas yo le pongo que no, porque si le pongo que sí, me va a generar ese espacio, esta barra, este como círculo. Yo no lo quiero, quiero que la chimenea salga limpia. Le pongo aceptar. Y le pongo finalizar. Y siempre le pongo optimizar. Y con eso la prótesis está lista. Y con una nueva como configuración de los scan bodies, ¿ya? Entonces esto se imprime y tenemos la posibilidad de esto cuando esté impreso lo probamos en la estructura de yeso, porque eso es una representación fidedigna de la posición de los implantes del paciente, ¿ya? Entonces miren acá cómo estaba antes, miren por dónde sale el implante después de hacer la base de yeso a cómo estaba antes. O sea, había distorsión, pues el tornillo ahí estaba sufriendo, el tornillo probablemente se iba a fracturar. Miren, ahí se ve el grado de distorsión que tenía este caso, ¿ya? Probamos el prototipo nuevo
en el modelo de yeso y se ve que está todo muy ajustado. Lo probamos en boca del paciente, está todo bien ajustado y se representa aquí el yeso versus la boca del paciente. Y con eso ya podemos dormir tranquilos de que esto tiene un alto grado de pasividad, ¿ya? Son hartos pasos, pero la verdad que funciona bastante bien. Entonces, como resumen, recuerden, lo pueden hacer o con una barra, o piden una barra, o con el mismo prototipo que falló, lo cortan en 4 si es que son inferiores, o en 6 si son superiores. Yo doy vuelta las piezas, los ferulizo, los ferulizo, aquí de vuelta, los ferulizo, los vuelvo a probar en boca, que caiga, que se vea pasivo, ferulizo los análogos, hago una base de yeso con los análogos, escaneo esto y después escaneo esto mismo con los scan bodies y hago todo el reemplazo de malla que les mostré acá. Y con eso estarían ok, ¿ya? Eso pues, este video es un poquito más complejo, un poquito más enredado, porque también no es fácil al principio manejar la alineación de mallas, pero la verdad que cuando se aplica, cuando se comienza a hacer, es súper fácil, ¿ya? Recuerden, para alinear malla, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a borrar los rodillos de oclusión, herramientas, añadir malla, el rodillo de oclusión lo voy a borrar, remover objetos, todos, los remuevo todos, ¿ya? Y voy a alinear el pan de yeso a esto. ¿Cómo se alineaba? Herramientas, añadir o quitar malla. Aquí nos permite cambiar el antagonista, poner un modelo de referencia, poner una encía, un encerado, un escaneo facial, todas las mallas que existan. Ponemos rodillo de oclusión. Yo quiero cargar el yeso. Aquí en esta parte incluso le podemos poner aceptar. Y después en la barra del lado derecho hay un apartado que dice alinear mallas, que es solamente alineación. Y abre esta pestaña que dice automáticamente o dice manualmente. Entonces vamos a alinear esa póngase usted, a los scan bodies, que es más fácil. Entonces primero manualmente yo la tomo, la muevo como yo la quiero tomar, para que me quede todo muy parecido. Ahí. Perfecto, ahí. Y acá al lado automáticamente. Y aquí son 3 puntos. 3 puntos en la malla nueva y 3 puntos en la malla vieja. Y es 1 y 1. Entonces, este punto que está acá es el mismo punto que está acá. Este punto que está acá es el mismo punto que está acá. Este punto que está acá es el mismo que está acá. Y este punto que está acá es el mismo que está acá. Con eso alinear, alinear, ajuste óptimo y con eso queda alineado. Y con eso está ok. Ya es algo súper sencillo, pero hay que tener en la cabeza el esquema de qué vamos a alinear. Tienen que ser mallas con puntos similares, puntos parecidos. Y con eso estaríamos ok. ¿Ya? Eso pues. Saludos chicos, que estén bien.